¿Cómo les va, hermanos? Muy buenos días. Quería invitarlos en este tiempo de necesidad, como vemos en la pantalla, este tiempo de la pandemia, empezar a mirar un poco la oportunidad que Dios nos está dando para encontrarnos con Él. Porque a veces no nos damos cuenta que las circunstancias que Dios prepara generales tiene propósitos personales también. Y Dios, sin duda, tiene un propósito para tu vida. Y sin duda está preparando cosas para que tu vida luego de esta pandemia camine por un rumbo diferente y si iba bien, por un rumbo mucho más productivo y benefactor para tu vida y para aquellos que están alrededor. Y para eso quería invitarte a recorrer un poquito la historia de un hombre muy especial, del señor Isaac. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice. Y lo menciona muchas veces en la Escritura. Ahora, Isaac está entre Abraham y Jacob, que la Biblia les ocupa mucho tiempo, nos habla bastante de ellos. Y de Isaac nos habla muy poquito. Pero hay un capítulo, el capítulo 26, que nos muestra un momento de crisis en la vida de Isaac, que quizás puede ayudarnos a entender este momento de crisis en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me acompañás a mirarlo? Mirá. En este tiempo y en el capítulo 26 del libro de Génesis hay 5 cositas que quisiera que nosotros podamos recorrer, que podamos transitar y que podamos mirar para ver en las reacciones, aciertos y errores de Isaac, también aciertos y errores que nosotros a veces estamos cometiendo y que Dios quiere que en este momento sean apartados de nuestra vida y podamos identificarlos y darnos cuenta. Dice en el versículo 1 que después que hubo hambre en la tierra, de la misma que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac y Abimelec a tierra de los filisteos en Gerar. Era un momento de crisis y él tenía que salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque era un tiempo crítico. Eran tiempos críticos. Y dice que después que fue a Gerar, Dios le dijo, que empezó a recorrer esa zona, Dios le dijo que no se acercara a Egipto, porque sin duda él estaba mirando a Egipto. Y Egipto era el lugar donde había ido su papá y donde había caído. Y Dios a Abraham no le impidió ir a Egipto, pero Isaac, con un carácter más apocado, con otro temperamento, sí. A Jacob le dijo, anda a Egipto. Por eso a nosotros nos tiene que hacer pensar que a veces los tiempos críticos, Dios no los enfrenta en los cristianos de la misma forma. Y Él tiene una palabra, un lugar, una circunstancia personal para cada uno de nosotros y sabe hasta dónde podemos ser tentados. Por eso es que Abraham lo dejó y cayó. Era un riesgo, pero Abraham tenía que pasar por esa caída para poder crecer. Quizás si Isaac accedía a Egipto, no se iba a poder levantar. Ahora le dijo, quédate en esta zona. Toda la zona del Negev era el lugar donde había sido criado Isaac. Isaac nunca recorrió más de 60 o 70 kilómetros de su casa. Siempre vivió en el barrio, digamos. Ahora el barrio tiene muchos lugares diferentes. Y él se equivocó de la misma forma en este tiempo crítico que se equivocó un señor familiar de él que se llamaba Lot. ¿Por qué? Porque los tiempos de crisis son tiempos de confusión. Y dice Dios que se le apareció a él y le dijo, no vayas a Egipto, no vayas a esa tierra, habita en esta tierra y yo te voy a mostrar a dónde.
Porque yo le había prometido a tu papá que iba a ser extranjero y errante en la tierra y te voy a bendecir como lo bendije a él, le está diciendo. Esta no es tu tierra, pero vos tenés que vivir acá. Ahora, ¿cómo eligió dentro de ese territorio? Podía haber elegido el lugar que al final terminó radicándose, que fue Berseba, más cerca o más lejos del mar. Como Lot miró el lugar más fértil y se quedó en Gerar, justamente la capital filistea. Y de la misma forma que Egipto a los cristianos nos habla del mundo, los filisteos nos habla del diablo. Fueron siempre acechadores de Israel. Fueron siempre gente que lo hostigó a Israel. Por eso, este era un tiempo confuso y él tenía que depender de Dios en dónde radicarse. Y él eligió el lugar más fértil. Le pareció lo más conveniente estar ahí. Ay, ¿cómo nos cuesta a nosotros apartarnos de las historias familiares? Los 3 conflictos que enfrentó Abraham fueron también enfrentados por Isaac. Y en algunos de ellos volvió a caer Isaac en los mismos pecados que había visto caer a su papá. Yo me pregunto, vos no estarás también repitiendo los mismos errores que tu familia, ¿no? ¿No estarás provocando en tu esposa, tu esposo, en tus hijos las mismas cosas que tu papá o tu mamá sin querer a veces? Por construcciones de vida y resultados de esas construcciones provocaron en tu vida y te lastimaron o provocaron en la familia y te lastimaron. No. Abraham no se las pudo arrancar. Isaac tampoco se las pudo arrancar. Abraham pudo ser libre cuando su papá murió. Isaac, después que su papá había muerto, siguió con las construcciones familiares y no pudo apartarse porque era un tiempo de construcción. Era un tiempo de confusión, donde él tendría que construir la vida en lugar de confundirse. El escritor a los Hebreos nos dice, ustedes se hicieron tardos para oír. Hace mucho tiempo que son cristianos en el capítulo 5 y ya tendrían que ser casi maestros. Y no lo son. Por eso tomar la decisión es importante. Y tenemos que tomar la decisión mirando la palabra de Dios, mirando nuestra historia, buscando consejos y no repitiendo conductas que a nosotros nos lastimaron y que lastiman a los que están al lado nuestro. Debemos fortalecernos en el Dios que tiene palabra. Se le apareció Jehová en Egipto a Isaac personalmente y le dijo, no vayas allá, confía en mí. Y vos tenés en tu mano probablemente ahora o al lado en la mesa donde estás la palabra de Dios que te dice, no vayas a Egipto, pero no vayas a Gerar, confía en mí por más que sea una tierra hostil, por más que sea una época difícil, confía en mí. El día que me encontraste como Salvador, el día que encontraste a Jesús, encontraste la posibilidad de transitar un tiempo diferente. No alcanza con no ir a Egipto. Hace falta tener las cosas claras. Y para tener las cosas claras hay que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Porque, ¿sabes? Todo tiempo de confusión es tiempo de conflictos. Y habíamos dicho que Isaac repitió 3 pecados o 3 situaciones, para decirlo mejor, porque no todas fueron pecado, perdón, que enfrentó a Abraham. Y fueron 3 pruebas en su vida. Dice el versículo 2 de Génesis que leímos, de Génesis 26, y se le apareció Jehová. No desciendas y habita acá. ¿Recordás el texto que dijimos, no? Este era el tiempo para enfrentarse al Dios que lo había salvado y para dejar que sane la historia de su vida. Porque, ¿sabés? El Dios que salva no siempre sana. Creo que lo dijo Diego el viernes, si no me equivoco, recordémoslo. Y fue algo que me quedó grabado, creo que fue él el que lo dijo.
el Dios que salva no siempre sana porque no lo dejamos. Le entregamos nuestro corazón para que nos lleve al cielo y nos ponga en el camino de la vida eterna, pero no dejamos que cambie nuestra historia, que sane nuestras almas, que llene nuestro vacío. Isaac dejó un lugar malo como lugar para radicarse, y eso no es bueno. Por eso tenemos que preguntarnos qué clase de tentaciones enfrentamos en esta pandemia. ¿Son producto de nuestros errores y pecados o son de las circunstancias que el mundo enfrenta? ¿Son el resultado de decisiones equivocadas o son el resultado de la voluntad de Dios? Porque entonces nos paramos diferentes. Por eso él en su primera tentación, Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Y no alcanza con obedecer a medias, dijimos. No alcanza con quedarnos con que obedecimos a Dios, porque así nosotros vamos a caer. No todo lo que más nos conviene, como esa tierra fértil, es lo mejor para nuestra vida. A veces hay que transitar caminos áridos. A veces hay que transitar tierras inhóspitas. Si queremos cambiar la vida en nuestro hogar, nosotros también tenemos que pagar precios, en lugar de echarle culpas simplemente al de al lado, en lugar de dejar la carga en el otro y yo no soy responsable, soy víctima, porque todos terminamos siendo un poco victimarios. Preguntémonos, ¿no sabía que Gerar era un lugar hostil? Claro que Isaac lo sabía, pero era conveniente. Era un buen lugar. ¿Por qué vamos a ese lugar? La promesa de Dios estaba en quedarte en la zona, pero preguntarle a Dios en qué lugar radicarte en la zona. La promesa de Dios es quédate en tu hogar, bendecí a tu familia. Pero ¿cómo te tenés que quedar? ¿Cómo hay que hacer cambios? ¿Cómo son las posibilidades? ¿Por qué nos enfrentamos siempre a los mismos problemas y repetimos siempre las mismas historias? No desciendas a Egipto no quiere decir quédate en Gerar, quédate en un lugar inhóspito. Porque eso le trajo problemas, y problemas muy grandes. Porque en segundo lugar, él enfrentó una tentación más difícil y cayó en lo mismo que su papá cayó. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, dice el versículo 8, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba, en griego dice se reía, y quiere decir que estaba con su esposa de una forma amistosa e íntima. Y se dio cuenta que era la esposa de él y no la hermana. Y tiene que decirle un impío a un siervo de Dios elegido con promesa de Dios que se estaba equivocando. Porque en lugar de confiar en Dios y declarar cómo era su vida, es decir, esta es mi esposa, él prefirió estar en un lugar de peligro y esconder a su esposa. ¿Cuántas veces nosotros estamos en lugares de peligro? Quizá nuestro hogar es un lugar de peligro, pero estamos escondiendo nuestras cosas y no queremos blanquearla porque no confiamos del todo en Dios. Podemos obedecerle, pero una cosa es obedecer y otra cosa es creerle. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es confiar en el Dios Salvador y otra cosa es confiar en el Dios que nos acompaña en la vida. Y hoy, en este tiempo de pandemia, es época de confiar en el Dios que nos quiere acompañar en la vida. Porque no corresponde que vengan impíos que Dios utilice para corregir tu vida. Porque está la palabra de Dios. Porque está la obra del Espíritu Santo. Y son herramientas de gracia que vos tenés en tu vida, porque hay la vida de hermanos y hay una iglesia y estamos conectados hoy que donde podés pedir ayuda. ¿Por qué buscamos ayuda en aquellos que nos dan el consejo que nos gusta? En aquellos que
cuidan nuestros dolores y nos miman. ¡Ay, pobrecitos! Aquellos que estamos acostumbrados a que gente nos venga a preguntar cosas, a veces nos damos cuenta cómo las personas, por defensa personal y por miedo a cambiar, vamos buscando consejos en diferentes lugares para que nos digan y nos justifiquen en la forma en que estamos y le echen todas las culpas al otro. Tenemos que cambiar nosotros y tenemos que provocar cambios en el otro. Por eso es necesario que nos preguntemos, ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en el Dios que creemos? Yo soy la vid, dice el Señor, yo soy la vid. Y el que permanece en mí, el que tiene comunión conmigo, va a tener resultados en su vida, va a tener fruto, dice Juan 15, versículo 5. ¿Cómo puede ser que tenga que venir impíos? ¿Cómo puede ser que tenga que la tentación golpearnos una y otra vez y las caídas nos golpean una y otra vez? Si podemos confiar en Dios. ¿Cuántos conflictos son en nuestra vida por dejarnos en manos de nuestras emociones? Por dejarnos en manos de nuestras impotencias y debilidades. Es hora de enfrentarlas y de luchar contra ellas. Y de tomar las herramientas que Dios pone a nuestro lado para que esto no sea así en nuestra vida. Por eso, Dios quiere que sepas que fieles son las heridas del que ama. Y Él viene a tu vida para usar el bisturí en esta pandemia, para extirpar aquello que hay de pecado en tu vida. Y a veces el dolor y el resentimiento no te deja cambiar. Y si no cambias, no va a cambiar tu familia. Si no cambias, no va a cambiar el entorno. Si no cambias, vas a seguir cayendo en los mismos pecados y conflictos y debilidades cuando las circunstancias cambien. Cuando las circunstancias sean diferentes. Cuando la crisis inesperada otra vez te golpee. Él cayó en lo mismo que cayó su papá. ¿En qué cosas estás cayendo vos? Quizá en las mismas que cayeron tus padres. Quizá en las mismas que cayeron tus hermanos. Quizá en las mismas que visten en la iglesia o en tu entorno. No tenemos derecho, déjame usar esta frase que a veces me cuido en no usarla porque ya ustedes sé que se están sonriendo aunque no los veo. Porque no tenemos derecho a caer siempre en lo mismo. Pero cuando estamos en lugares inhóspitos porque nos quedamos ahí, en lugares de debilidad, de resentimiento, donde somos tentados constantemente y no podemos cambiar, tenemos provocaciones. Porque Isaac era un hombre bendecido y quizás vos sos un hombre o una mujer o un joven o una jovencita bendecida. Y Dios enriqueció a Isaac y lo prosperó. Es más, era un hombre ganadero como fue Abraham y como fue luego el resto de sus descendientes, pero él también investigó, empezó al estar en Gerar la agricultura y se hizo un gran agricultor, se hizo rico en la agricultura que nunca había conocido ese ramo, ese rubro. Sin duda era un hombre hábil y supo explotarlo. Por eso no quería dejar Gerar. Ahí estaba el negocito, la quintita. Y es literal, la quintita, la chacrita, lo que plantaba y le habían permitido la gente de Gerar. Él volvió para fructificar la tierra, abrir los pozos que había abierto su padre. Tenía derecho. Pero cuando alguien crece y está en un lugar hostil, siempre trae envidias. Y dice aquí la palabra de Dios claramente, que Isaac en aquella región, en el versículo 12, la sembró y cosechó a 100 por uno y se enriqueció. Pero el versículo 14 dice, entonces la gente del lugar, los filisteos, le tuvieron envidia. Y tuvo que venir el rey Abimelech, que ya lo había reprendido y ahora lo echa. Date de acá. E Isaac hizo bien, no reaccionó
y se fue. ¿Pero a dónde se fue? Se fue a la otra cuadra. Se fue a un poquitito de ahí y siguió abriendo pozos y eso siguió trayendo conflictos. Siguió trayendo confusión. Porque cuando abrió nuevos pozos, empezaron a discutir por esos pozos y abrió 2 pozos, uno de conflictos y de peleas y el otro de enemistad. 2 pozos nuevos que él abrió en su vida. Y yo te pregunto, con claridad, ¿no es cierto? ¿Por qué a veces nosotros no nos alejamos y decidimos cambiar totalmente aquellas cosas que nos lastiman? A veces buscamos la fácil, que es escaparnos, en lugar de enfrentarlas. Y a veces buscamos la fácil, que es quedarnos, en lugar de cambiarlas. Y es hora de cambios, y es tiempo de cambios. Él abrió los pozos, dice en el versículo 18 de Isaac, donde había agua, le trajo conflictos, y dice en el versículo 20 que tuvieron que por un pozo nuevo reñir, y el pozo tenía derecho Isaac, pero también los otros, porque era la tierra de los filisteos. Y llamó a aquel pozo el lugar de la riña, y llamó al otro pozo el lugar de la enemistad. Y él hizo bien a medias. Por eso en estas 3 tentaciones, él cayó en 1,5. No es que cayó en 1 o en 2, en 1,5. Él no reaccionó porque sabía que tenía la bendición de Dios, ya lo había aprendido. En un tiempo de hambre, él se enriqueció. Y eso afectó a los de Gerar. Pero a él no le faltaba, porque Dios proveyó, hermano, Dios provee. Dios provee. Y Dios siempre pone recursos, hermanos, circunstancias, para que el tiempo de necesidad no nos golpee más de lo que podemos soportar. Si nos está golpeando y no resistimos más, es porque algo nosotros tenemos que hacer, tenemos que cambiar o tenemos que mejorar. Porque cuando nos quedamos en lugares hostiles, siempre va a haber riña. Y eso termina en enemistades. Y eso termina en distanciamientos. Y Dios siempre tiene un tiempo mejor para nuestra vida. Mira, cuando hay tiempos de conflictos, nos da la oportunidad de encontrar tiempos de cambio. Isaac es interesante, que era un hombre manso y ante la riña no se dio, no se involucró. Ante la enemistad no se quedó resentido, sino se siguió corriendo de lugar. Siguió trasladándose, se fue dando cuenta que Gerar no le convenía. Y fue rumbo a Berseba, el lugar donde iba a estar y donde él había vivido mucho tiempo. Por eso dice el versículo 22 que se apartó de allí, de Génesis 26, y abrió otro pozo y ya no riñeron, estaba bastante lejos de aquellos pastores. Claro, era un lugar más inhóspito, no era tan fácil regar la tierra. Aquellos pastores no les importaba tanto porque no les servía de alimento tanto para el ganado, pero Isaac tenía la bendición de Dios y en ese lugar fue prosperado. Y en ese lugar Dios se apareció para decirle, mira, esto que ves es árido. Vos no ves nada. Pero de la misma forma que a su papá le dijo, mira, no tenés descendencia, pero la vas a tener. Hoy no ven nada. Pero mira el cielo, van a ser tan grandes tus descendientes como esas estrellas que ves. Isaac tampoco veía nada, veía yuyos, veía pastizales. Simplemente tenía el pozo que había abierto y se dio cuenta que Dios ahí lo iba a bendecir. Entonces se fue un poquito más lejos. Se fue un poquito más lejos.
y pudo escuchar la voz de Dios. Y pudo escuchar a este Dios, porque al apartarse de allí encontró el lugar de bendición. Entonces tomó coraje, porque se dio cuenta que Dios lo estaba bendiciendo y no se quedó allí, no se quedó en ese lugar que era bueno también, que se dio cuenta que servía. Siguió transitando un poquito más en el camino, no solo del territorio, porque no fue más de 20 kilómetros, sino en el camino de la confirmación del lugar de Dios. Y subió a Berseba, siempre subir cuestas, que no era el lugar más beneficioso, era tan árido como ese lugar donde estaba recién. Pero en Berseba estaba Dios, porque dice el versículo 26, y se le apareció Jehová. La misma noche que había llegado, aquella noche, la noche que subió, que llegó a Berseba, Dios lo despertó. Quizás llegó cansado porque tuvo que mover un campamento enorme, era un hombre rico. Mudaba carpas, mudaba tiendas, mudaba familias, mudaba siervos, mudaba ovejas, mudaba vacas, mudaba cabras, mudaba semilla. Era un hombre rico. Era una caravana enorme la que mudaba. Habrá llegado agotado a Berseba. Pero aquella noche Dios le dijo, antes de dormir, mira, vamos a charlar un ratito. Y Dios quiere en este domingo, antes que empeces la semana, que empeces a llegar a Berseba para que puedas charlar un ratito con Dios. Y Dios quiere decirte lo mismo que le dijo a Isaac. Yo soy el Dios de Abraham, tu papá. Yo soy el Dios de tu papá. Deja de temer, le dice, no tengas miedo, deja de tener miedo, le dijo. Es el lugar inhóspito, estás solo, llegaste y tenés que empezar de vuelta. Deja de tener miedo a empezar otra vez. Porque yo estoy con vos. Y cuando estoy con vos te voy a bendecir. Y te voy a multiplicar, y voy a multiplicar tu descendencia por amor a tu papá y por amor a vos. Después le dice unos capítulos después. Entonces él edifica un altar, dice el versículo 25, e invoca el nombre de Jehová y planta allí su tienda, su habitación. ¿Qué hizo Abraham ahí? Encontró la presencia de Dios, se le apareció, encontró a un Dios que le dijo su palabra, encontró a un Dios que le reafirmó sus promesas, encontró a Dios y pudo adorarle. Encontró la provisión de Dios en el lugar donde estaba. Ya le dio un lugar. Y encontró el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahí lo empezó a multiplicar. Y si hoy te decidís ir a Berseba, quizás te falta subir y permitime el término, un cachito más. Un cachito más. Para llegar a Berseba. Y ahí va a estar el pozo que Dios quiere que abras, porque los siervos ahí tuvieron que trabajar de Abraham. Y abrieron, si lees los versículos siguientes, un nuevo pozo. Y a ese pozo lo llamó el pozo del compromiso. Ahí hizo pacto con sus enemigos. Vos te quedás lejos, dijeron Abimelech y él. Y ahora estamos en paz. Va a ser la tierra donde Dios te va a bendecir. Y llamó a aquel lugar Seba, juramento, compromiso. Y al lugar terminó llamándose la ciudad de Berseba, el lugar del pozo del compromiso, porque ahí estaba la provisión de Dios. Y sabes, no te lo dije al principio, en la Biblia los pozos habla de obstáculo, el pozo de la desesperación, el pozo de la angustia. Pero el pozo también habla de provisión. La mujer samaritana en el pozo encontró la palabra de Dios.
porque en el pozo contiene el agua fresca. En el desierto el Salmo dice, la fuente de provisión, en el pozo estaba la fuente. Y si hoy vas a Berseba, el lugar donde Dios está, Dios se va a aparecer. Y su palabra te va a dar la provisión necesaria para encontrar la respuesta que tu vida necesita. Hoy es tiempo de confirmación. Por eso en este tiempo de necesidad, Dios te da la oportunidad, si no tenés a Dios, de encontrarte con Él. Quizá preparó esta circunstancia que era necesaria o la tenía que permitir para que vos tengas la puerta abierta para encontrar la salvación que hasta hoy todavía no es una experiencia en tu vida. Y podés hacerlo simplemente aceptándolo como tu Salvador personal, diciéndole a Él, Señor, yo reconozco que soy pecador, decíselo ahora. Yo reconozco que soy pecadora. Pecado es eso. Quedarte en tus errores, no reconocer tus fracasos, no reconocer tus dolores e impotencias, no reconocer tus miserias, porque todos las tenemos. Y aquellas cosas que hemos provocado y provocamos en el otro, es hora de arrepentirnos de eso. Y si vos sos un hijo de Dios, es hora de reencontrarte con Dios. Y saber que en el lugar que estás, Dios te quiere bendecir. Porque si vos estás y tu familia es de Dios, hay un lugar de bendición. Y donde Dios está, hay poder de Dios para cambiar vidas, para cambiar corazones, para cambiar hogares. Pero es tiempo de estar en el lugar que Dios quiere y para eso hay que pagar el precio. Deja de llorar tus miserias. Deja de mirar tu pasado. Deja de culpar al otro. Abrí tu corazón, reconoce tus errores, pedí perdón, perdoná al otro. Y empezá un nuevo tiempo. Un tiempo de cambios. A los pies de Dios. Y si no podés solo, hay gente a tu lado que te puede ayudar. No busques a aquellos que simplemente consienten tu pecado. Hay gente al que nos gusta escuchar porque siempre nos dicen, pobrecito, pobrecita. Dios no te dice pobrecito y pobrecita. Dios te dice, acá está la salvación. Acá está la oportunidad. Yo estoy acá en Berseba. Si no vas a Berseba, no te encontrás con Dios. Y ir a Berseba siempre trae precios y hoy es el día de pagarlo. Es el día de pagar ese precio para encontrarnos con Dios. Porque Dios le dijo a Moisés un día en el libro de Éxodo, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, de este hombre con errores, de estos hombres con miserias, pero de estos hombres que fueron caminando en su vida y que se encontraron en el lugar que Dios los esperaba, con un camino de errores, de dolores y de tristezas, pero en una meta de victoria, en la que quiere que hoy te encuentres con Él, para que sea también el Dios tuyo. Y un día pueda decirle a tu hijo o a tu hija, pueda decirle a tus hermanos, yo soy el Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Pedro, el Dios de María, el Dios de Susana. Yo soy tu Dios y estoy con vos para encontrarme hoy. Que esto sea la realidad de este domingo, para que sea un tiempo diferente, el tiempo en que nos encontramos con Dios. Chao, que Dios te bendiga.